¿Cómo ha fracasado el sistema de elecciones, llamado sistema electoral en Ecuador? ¿Y por qué ha fracasado? Lo estamos viendo, lo hemos vivido, y la razón fundamental es que desde el año 1830, en que el Ecuador emerge como país independiente luego de separarse tontamente, de la forma más anormal y tonta, de la Gran Colombia, que era en ese momento el país más grande de Sudamérica con salida al Pacífico, al Atlántico. Al Pacífico, ya saben ustedes, por todo lo que es Venezuela, al Atlántico por todo lo que es la costa de Ecuador, y tenía todavía el canal de Panamá. Teníamos los Andes, los valles del Orinoco, del río Amazonas, del Cauca, del Magdalena, del Guayas. Bueno, ¿qué más riqueza se podía pedir? Éramos el país con mayor cantidad de seres humanos en Sudamérica, mano de obra, trabajo. Además, con culturas, nacionalidades, caminos que los habían hecho desde la época de los incas. O sea, no era un proceso que nacía cuando llegaron los españoles, no. Los españoles venían a cosechar. Entonces, díganme, luego de esa estúpida separación de la Gran Colombia, hemos tenido en estos 200 años 119 gobiernos, ni siquiera 200 años, 190 años, 119 gobiernos. Y en un comienzo solo podían votar las gentes ricas, los blancos, no podían votar los indios, no podían votar los negros, no podían votar las mujeres. Tuvo que llegar la revolución liberal para que por fin comiencen a poder votar por lo menos los indios, por lo menos las mujeres, no digamos los indios, porque los indios recién pueden votar desde 1979. Imagínense, hasta esa época no había cómo votar. ¿Por qué? Porque se exigía el voto para votar estudios. Y claro, la población indígena era la más analfabeta del país. Entonces, pasamos de una época en que los analfabetos no podían votar a una época en que los analfabetos pueden votar. Pero, ¿qué sucedió? El hecho de que los analfabetos pudieran votar, que las mujeres pudieran votar, que los negros pudieran votar, que los indios pudieran votar, inspiró a ciudades como Guayaquil para crear los barrios miseria y convocar a la mayor cantidad de votantes del Ecuador y convertirse en megápolis. Lo mismo pasó en Lima, lo mismo pasó en Santiago, lo mismo pasó en Buenos Aires, lo mismo pasó en toda América Latina. Y América Latina se convirtió en el lugar donde las capitales, especialmente en Sudamérica, tienen hasta casi la mitad de la población. El caso de Lima, por ejemplo. El caso de Santiago. Y esto le permitía a los políticos, porque hay que entender que la política no es ese arte y ciencia de la negociación, del acuerdo. No, la política es el poder de las ciudades. La ciudad que tiene más poder, más riqueza, más población, más dinero, más mercado, más universidades, más donde vive el rey, donde está el gobierno. Esa es la que tiene el poder. La política es el poder de las ciudades. Policiudad, ticos tratado. La ciudad es un invento de los seres humanos. Es el invento más extraordinario de los seres humanos. ¿Por qué? Porque las ciudades convocan a los seres humanos, les protegen de la intemperie, les protegen de las pestes, les protegen de las enfermedades, de los animales, del clima. Es posible en las ciudades tener agua todo el año. Es posible en las ciudades tener comida todo el año. Es posible en las ciudades educarse, tener hospitales, tener policías, tener seguridad. La ciudad se volvió la cosa más importante. Y por eso las ciudades que tenían más desarrollo, Nueva York, por ejemplo, eran las ciudades más poderosas y eran las que ponían las reglas del juego en los países. Eso pasó aquí. Entonces Quito y Guayaquil comenzaron a pelearse
porque Quito era una ciudad que desde la época de los incas ya fue la segunda capital del Incario. En la época de la Real Audiencia de Quito, era la capital de la Real Audiencia de Quito, cuando la Real Audiencia de Quito comenzaba en Guayaquil, en el Océano Pacífico, y terminaba allá, en el Atlántico, en Belém, siguiendo el curso del río Amazonas. Ustedes se pueden imaginar, era la más grande Real Audiencia de Sudamérica. Quito era la capital, y desde aquí las misiones, en ese momento se llamaban evangélicas, las misiones de la Iglesia Católica que colonizaban la Amazonía, partían desde Quito, porque desde Quito partió Orellana a descubrir el río Amazonas, y entonces les enseñó la ruta, y por ahí entonces desde Quito partieron los jesuitas a crear todo lo que es la reorganización y el reuso del espacio urbano, del espacio geográfico en la Amazonía. Entonces ustedes pueden imaginarse la importancia de la Real Audiencia de Quito. Aquí estaban las más importantes escuelas. Imagínense que teníamos la segunda universidad del continente latinoamericano, la universidad que ahora es la Universidad Central, primero San Ignacio de Loyola y después la otra. Ya en 1565 teníamos universidades nosotros, 200 años antes que Estados Unidos, 200 años antes que Suecia, 200 años antes que Rusia. Teníamos ya universidades, teníamos colegios aquí en Quito. Y entonces Quito era una ciudad importante, y cuando llegó la independencia fue la capital del departamento del sur, y luego la capital del Ecuador, y finalmente en la época de Rafael Correa llegamos a ser la capital de UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, hasta que un tonto que llegó al poder no se dio cuenta, y él era todavía más amazónico pero formado en Quito, no se dio cuenta de lo que era ser la capital de UNASUR, y pretendió destruir UNASUR, y prácticamente la destruyó, y les regaló a los indígenas el edificio de la sede de UNASUR en la mitad del mundo. Puedes imaginarse qué nivel de estupidez tenía que tener Lenin Moreno en su cabeza, no darse cuenta lo que era ser la capital de Sudamérica, pero no tener. Pero Guayaquil, en cambio, se formó como un puerto, y este puerto era el más importante puerto del Pacífico de los españoles en Sudamérica. Pues no solamente que era puerto, era además astillero en el resto de la zona de Sudamérica, desde Chile hasta Perú, Santiago, Lima. No tenían madera, no tenían árboles, no ponían cómo construir barcos, pero Guayaquil tenía la mejor madera del mundo, y entonces se convirtió en el astillero de Sudamérica, y ahí se fabricaban las embarcaciones de la tremenda marina de España, porque los españoles fueron los más grandes navegantes del mundo durante 300 años, hasta que los ingleses comenzaron a competir con ellos. Pero los ingleses no fueron mejores navegantes que los españoles. Lo que sí, los ingleses desarrollaron el tren, y eso fue lo que cambió la realidad de Inglaterra, convirtió a Inglaterra en la primera potencia industrial del mundo. Luego fue Estados Unidos, y bueno, ya veremos quién viene después. Pero entonces estamos entendiendo que Guayaquil era un puerto, y era un puerto importantísimo, pero tenía un problema. Convocaba a la población, pero era una ciudad insalubre. La tuberculosis, la malaria, el dengue, pero además la peste bubónica, la viruela, la varicela, el sarampión, la tosferina, todas estas enfermedades transmisibles en la costa tenían dimensiones colosales, pero además no se conocía la calidad del agua. Era una ciudad con aguas estancadas, no tenían agua potable, se abastecían de pozos, cuando podían se abastecían de lluvia, tenían una poliparasitosis intestinal monstruosa, vivían grandes problemas de infecciones, de enfermedades transmisibles, de parásitos, y lo que convirtió a Guayaquil en una de las ciudades más insalubres de Sudamérica. A tal punto llegó a ser tan insalubre Guayaquil que fue necesario que venga la visión Rockefeller con Isidoro Noguchi para
hacer el tratamiento contra la fiebre amarilla porque se volvió el foco de la malaria y la fiebre amarilla de Sudamérica. Entonces vinieron a combatirle a la malaria y especialmente a la fiebre amarilla aquí. Y aquí entonces se comenzó a utilizar por primera vez la vacuna de la fiebre amarilla con Isidoro Noguchi, japonés, médico. Pero era tal la catástrofe sanitaria de Esmeraldas, de Guayaquil, que la tuberculosis, por ejemplo, estaba por todas partes. Fue necesario crear un hospital, el hospital de Lea, para los tuberculosos. Las enfermedades venéreas eran a más no poder, porque como puerto, la primera cosa que entraba y salía de Guayaquil eran las enfermedades venéreas. Y tenían una calle, hasta ahora la tienen, la calle 18. Y era un sitio de prostitución del carajo. Y eso convirtió a Guayaquil en el centro de la transmisión de las enfermedades venéreas del país. Hablamos de sífilis, de gonorrea y después del SIDA. Y desde ahí, Guayaquil se convirtió en una ciudad infernal. ¿Por qué? Porque a diferencia de Quito, que logró un desarrollo ordenado, y a pesar de que gobiernos, los tres últimos gobiernos, los últimos gobiernos de Quito, pretendieron dividir a la ciudad en tres ciudades: una ciudad al sur, una ciudad al norte, una ciudad al centro, una ciudad colonial. Entonces la ciudad colonial era la ciudad turística. La ciudad del sur era la ciudad de los pobres. Allá se fue a meter al padre Graciano, en la Quito Sur, ahí se fueron a meter los combonianos y todo lo demás, hasta la misión, los misioneros. Allá llegaban los pobres, entonces la ciudad de los pobres. Y como esta se creció explosivamente gracias al terminal de Quitumbe, esta ciudad que creció es la que ponía y quitaba alcaldes. Y fue terrible porque en la medida en que los pobres ponían alcaldes y los pobres de Guayaquil ponían presidentes, los alcaldes fueron cada vez peores y los presidentes fueron cada vez peores. ¿Por qué? Porque un analfabeto no podía reconocer a un ser humano más inteligente que él. Como cualquier militar tampoco puede reconocer a un ser inteligente que no sea militar. Ese problema teníamos y tenemos hasta ahora. Entonces el voto de los analfabetos y los barrios pobres de Quito y Guayaquil fueron los culpables de que tengamos ahora, en este momento, en la historia del Ecuador, 119 presidentes en apenas 190 años. Porque los pobres son los que ponen y quitan. Pero ¿quiénes son los que se aparecen como salvadores de los pobres? Los salvadores de los pobres son, primero, los ricos. Es que, oiga, ya desde Stalin, un día le dijeron a Stalin, ¿cómo tienes que tratarle al pueblo? Y Stalin cogió una gallina, la desplumó estando viva, y después cogió unos pocos de maíz, la puso en el suelo y la gallina corría detrás de él, sangrando. Y dijo, así hay que tratarle al pueblo. Hay que darle palo. Hay que darle maltratarlo. Y vas a ver que después le tiras unas migajitas, como los Novoa en Guayaquil, como todos esos ricachones de Guayaquil, que hacen una fiesta de Guayaquil, hacen un circo en el estadio de Barcelona, hacen un circo en el estadio de Melec, y le dan entretenimiento al pueblo, le dan pan, 4 migajas de pan, y le dan circo, y entonces ahí lo tienes al pueblo de Guayaquil como el pueblo más estúpido del país. En Quito, por lo menos, la Iglesia Católica, que desde el comienzo se empeñó en la educación, creó universidades, colegios, escuelas, iglesias, y procuró que la población aprendiera artes y oficios, y que
también estuvo incluida en la planificación urbana. Recuerden ustedes que las ciudades aquí en la sierra tenían como centro a la iglesia y al parque principal. Mientras que en Guayaquil, desde después de la Segunda Guerra Mundial, el centro del pueblo es la cancha de fútbol. El centro del pueblo de Guayaquil es el estadio de Barcelona, es el estadio de Melec. Ese es el centro de Guayaquil. Lo demás es para paseo, para acordarse alguna vez que fueron un gran puerto. Y eso pasa en todos los pueblos de la costa. Los pueblos nuevos de la costa tienen el centro del pueblo, que es la cancha de fútbol. Porque el fútbol se volvió el estupefaciente de los ecuatorianos. Como antes, la Iglesia Católica fue el estupefaciente de los ecuatorianos de la sierra. Bien, ¿qué es lo que entonces tenemos ahora al frente? Tenemos que Guayaquil ha puesto en las últimas 15 elecciones que hemos tenido desde 1979, 11 presidentes, incluido Rafael Correa. Y esos 11 presidentes no han podido salvarle a Durán, a Guayaquil, a Esmeraldas, a Manta, a la costa ecuatoriana, de ese abismo en el que han caído, de esa tragedia, de esa violencia imparable. Y desde ahí, desde las cárceles de ahí, ahora se exporta sicarios, se exporta matones, se exporta asesinos que inclusive vienen a matar al candidato a la presidencia en plena capital. Entonces, Guayaquil no solamente que nos impuso presidentes, sino que ahora exporta delincuentes. Y lo mismo lo hace Esmeraldas, y lo mismo lo hacen gran parte de las provincias de la costa. ¿Cómo diablos llegamos a este punto? Y no solamente eso, se convirtieron en los culpables de la terrible ola migratoria que tenemos ahora en Ecuador. Porque la gente, vean ustedes en Durán, todo el mundo quiere salir, todo el mundo está arrendando la casa, todo el mundo prefiere cruzarse el tapón del Darién y exponerse a lo largo de toda Centroamérica y cruzando el desierto de los Estados Unidos como ilegal, ser ilegal. Es preferible ser ilegal en Estados Unidos que ser legal en Ecuador. Peor en Durán, peor en Guayaquil, peor en Esmeraldas. ¿Cómo llegamos a este punto? Porque nosotros, los ecuatorianos, le damos el mismo valor al voto del analfabeto que al voto del bachiller, al voto del universitario y al voto del postuniversitario. Cuando el analfabeto debería valer el voto 1. El voto del bachiller ya debería valer por 2. El voto del universitario debería valer por 3. Y el voto del postuniversitario, del que ha hecho, debería valer por 4. Y para ser candidato asambleísta, no puede ser un analfabeto, no puede ser un bachiller. Lo mínimo que se tiene que pedir es que sea por lo menos un individuo que terminó la universidad. Lo mínimo que se le debe pedir a un asambleísta. No le digo que hagan lo mismo que hizo Flores, que en el tiempo de Flores nadie sabía leer y escribir. 4 sabían leer y escribir, entonces para poder votar en las elecciones había que saber leer y escribir, pero no podían votar los negros, los indios ni las mujeres. Y para ser presidente tenía que tener una fortuna igual a la de Flores, que por supuesto era un pordiosero en Venezuela, pero vino acá, ya general de las tropas de Simón Bolívar, se casó con la condesa de Gijón, se hizo millonario, ya era presidente. Porque el gran problema de las elecciones en América Latina es que los ignorantes, los analfabetos, los fanáticos del fútbol, los fanáticos religiosos, pueden poner presidente. Y la gente más preparada,
la gente más interesante, la más capaz, piensa que es lo más injusto, pues. Cuando yo fui a Rusia, uno de los grandes problemas que tuvo Rusia fue que el ingeniero, el profesor universitario ganaba lo mismo que el obrero. Y eso fue la muerte. ¿Por qué? Porque no podían explicarse los profesores cómo sacaron tantos años de esfuerzo del suyo, de su familia, para llegar a ser profesor universitario y que le paguen lo mismo que al portero de la universidad. Eso era un insulto a la razón. Lo mismo le pasaba al ingeniero en la fábrica. ¿Y qué era el ingeniero? El ingeniero en la fábrica era el único que no tomaba, el único que no era borracho. Pero el portero, la mesera, eran borrachos y cogían la plata para emborracharse, pero eran los más eternos agradecidos con el Partido Comunista, que les había colocado en el mismo nivel que los profesores, que los ingenieros, que los arquitectos. Lo mismo pasó aquí. No es posible que el voto de un estudiante que se ha sacado la madre para estudiar en Quito, sus padres han hecho un sacrificio, le han quitado inclusive posibilidades al otro hijo para darle a este, le han ayudado a estudiar, él ha hecho méritos para ir a estudiar en el extranjero, se ha sacado una beca, y a la hora del voto, su voto vale lo mismo que el pillo ladrón que está robando en la esquina, que el asesino que está extorsionando en Guayaquil, que el pícaro que está vendiendo, que es microtraficante. No es posible. Señor, si usted comete un delito en Ecuador, usted inmediatamente pierde el derecho al voto. No puede elegir ni ser elegido. ¿Por qué? Porque cometió un delito. Cuando comete un delito penal, porque los otros delitos no, pero cuando se comete un delito penal, usted, señor, usted no puede votar, no puede elegir y no puede sacar ni siquiera un pasaporte para largarse. Esto es el gran problema que estamos viviendo en Ecuador. Que en este sistema electoral los candidatos pueden ser cualquier basofia. ¿Cómo es posible que en un país donde existen deportistas, gente sana, aquella gente que se preocupó por ser sano, que hizo deporte, que hizo méritos, no pueda ser presidente y un paralítico sí, como el Lenin Moreno? ¿Cómo es posible que un bachiller como el Guillermo Lasso, que simplemente se dedicó a ser un bribón banquero desde joven, ahora haya llegado a ser presidente? Pero no puede llegar a ser presidente un profesor universitario, un brillante profesor de cualquiera de las universidades del país. No. Porque este mundo está de cabeza. Muchas gracias.